La Yihad Islámica anunció que está dispuesta a liberar a una mujer y un niño israelíes que mantiene como rehenes y publicó un video de ellos. El ejército de Israel aseguró que se trata de terror psicológico y añadió que trabaja militarmente para liberar a los secuestrados. En Colombia, la guerrilla del ELN liberó al padre del futbolista Luis Díaz. Luis Manuel Díaz fue entregado a una comisión de Naciones Unidas en Colombia y de la Iglesia Católica. El gobierno colombiano pidió al grupo armado que elimine el secuestro. Tenemos análisis. Naciones Unidas alertó que 43,2 millones de personas sufren hambre en América Latina. El más reciente informe del organismo sobre seguridad alimentaria y nutrición especifica que el hambre aún se encuentra por encima de niveles prepandemia y que los objetivos de desarrollo previstos para la región en 2030 podrían no ser alcanzados. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo hablando de militantes de la Yihad Islámica Palestina que publicaron un video en el que se ve a una madre israelí y a su hijo, a quienes mantienen como rehenes, y dijeron estar dispuestos a liberarlos. El ejército de Israel calificó las imágenes de terror psicológico y señaló que realiza todas las operaciones militares para liberar a quienes fueron secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Las familias deben entender, no hemos perdido ni una sola oportunidad y no perderemos una sola oportunidad de inteligencia u operativa para devolver a los rehenes. Y todo lo demás es terror psicológico que viene primero como un videoclip. Nosotros, cuando tengamos verdadera inteligencia, informaremos a las familias, ellos serán los primeros, y luego informaremos al público. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el Consulado General de Francia en Jerusalén se ha movilizado para prestar todo el apoyo posible a los ciudadanos franceses en Gaza y a los empleados del Instituto Francés en el enclave palestino. En el terreno, una enviada especial de France 24 pudo comprobar cómo los funcionarios intentan mantenerse en contacto permanente con sus compatriotas atrapados en la franja de Gaza. Veamos el reportaje. Allô? Oui, allô alors. Oui, François. Je voulais savoir où est-ce que vous en étiez. On est sur le passage de Rafah. Tras 12 horas de espera en el puesto fronterizo, esta mujer por fin está a salvo. Parfait, donc vous êtes avec les collègues du Consulat Général de France en Égypte. Oui, merci beaucoup, François, pour tous les efforts que vous avez fait pour nous. Esta oficina de crisis creada tras los atentados de Hamás trabaja día y noche 24/7 para sacar a los franceses de la franja de Gaza. Decenas de ellos siguen dentro, mientras que más de un centenar ya han podido cruzar a Egipto. ¿En qué punto estamos? Seguimos llamándoles, enviándoles mensajes de texto. La dificultad es que hemos perdido el contacto. Con algunas personas pierdes el contacto, pero como están en un grupo, a veces permite contactar a uno. El contacto es extremadamente complicado ya que Israel corta regularmente toda comunicación con el exterior. El Consulado de Francia en Jerusalén da prioridad a sus nacionales, así como a su personal y sus familias. Conseguimos proporcionarles una pequeña ayuda material como crédito telefónico para que puedan mantener este importante vínculo con sus familias en Francia. También hemos conseguido llevar pañales a una madre que los necesitaba para su bebé y hemos conseguido medicinas para una persona mayor. Tenemos personas que han pasado por una enorme cantidad de dificultades en el último mes, que se encuentran en un estado psicológico muy deficiente. Al mismo tiempo, Francia está negociando directamente y a través de intermediarios. La situación es particularmente volátil sobre el terreno, on lo sait. La situación sobre el terreno es particularmente volátil, como sabemos. Hay bombardeos, hay negociaciones muy complicadas, ya sea con las autoridades egipcias, con las autoridades israelíes o con las autoridades de Gaza. Con algunos de ellos hablamos directamente, con otros se producen intercambios indirectos a través de otros actores. Forman parte de estas negociaciones. El consulado francés en Jerusalén también sigue de cerca la situación de los franceses en Cisjordania y en Jerusalén, ya que el contexto es volátil. En Colombia, la guerrilla del ELN liberó al padre del futbolista Luis Díaz tras 12 días de secuestro. Luis Manuel Díaz fue entregado a una comisión humanitaria de Naciones Unidas en Colombia y de la Iglesia Católica cerca de Barrancas, donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre. Tras la liberación, la delegación del gobierno que mantiene conversaciones de paz con esa guerrilla pidió al ELN que elimine el secuestro, ya que este 2023 ha efectuado cerca de 30. Previamente conversamos con Francisco Daza, coordinador de la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Le preguntamos en qué beneficia al ELN organizar estos secuestros.
Esta práctica de secuestro claramente pone en riesgo todos los avances que están teniendo en la mesa de negociación con esta guerrilla. En algún momento se había hablado de la posibilidad de incorporar dentro de los acuerdos que se suspendieran ese tipo de prácticas. El ELN ha aludido que pues, es su forma de financiarse económicamente. Sin embargo, pues este hecho del secuestro de Luis Manuel Díaz pues, representa un punto de inflexión también para que el gobierno nacional pueda establecer alguna línea roja sobre las cuales necesita garantizar que la mesa llegue a buen término, toda vez que es importante que en la mesa se vean reflejados los alivios humanitarios que demanda la población civil de las zonas donde el ELN opera actualmente. Entonces ahora el camino es que en el quinto ciclo se van a revisar avances en materia de cese al fuego, de participación de sociedad civil que se viene dando a través del Comité Nacional de Participación, y este nuevo punto que va a ser central en la mesa en el quinto ciclo, que va a ser la demanda que tiene el gobierno nacional, la mesa de negociación, la delegación del gobierno colombiano hacia el ELN de suspender el secuestro en Colombia. En Pakistán, las autoridades planean repatriar a 1,7 millones de afganos indocumentados, a pesar de los peligros vinculados al gobierno talibán. Como resultado, miles de afganos, incluyendo algunos nacidos en Pakistán, se han visto obligados a vivir ocultos por temor a la deportación. Salah Sada es músico. Se vio obligado a dejar Afganistán y refugiarse en Pakistán debido a la prohibición de la música por parte del gobierno talibán. Sin embargo, actualmente vive con el temor de ser expulsado de su país de acogida. Mi vida está completamente en riesgo debido a mi profesión musical. Por eso abandoné todos mis sueños y pertenencias en Afganistán. Dejé a mi familia todo lo que poseía, incluso mi trabajo, y escapé del país. La policía pakistaní ha declarado que detendrá a los migrantes indocumentados, los internará en centros de detención y los deportará. Desde entonces, miles como Salah Sada viven ocultos por temor a ser arrestados. El gobierno de Pakistán, al iniciar el proceso de deportación, ha deteriorado por completo la situación hasta el punto de que actualmente estamos atrapados en nuestras propias casas. Para algunos, el éxodo ya ha comenzado. Familias atemorizadas han seguido las órdenes de la policía y se están marchando a pesar de los riesgos. El 3 de octubre, Islamabad tomó la decisión repentina de deportar a sus ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales llegaron de Afganistán en sucesivas oleadas durante las guerras, hasta el regreso de los talibanes en agosto de 2021. El gobierno estima que de los 4 millones de afganos que residen en Pakistán, 1,7 millones carecen de documentos, convirtiendo al país en uno de los principales receptores de refugiados en el mundo. El informe más reciente de varias agencias de la ONU, publicado el jueves, concluye que el problema del hambre en América Latina y el Caribe sigue siendo alarmantemente alto. Según Naciones Unidas, más de 43 millones de personas están experimentando la falta de alimentos en la región. Wilmer tiene 7 años. Reside en la comunidad indígena Wayuu, ubicada en el norte de Colombia. El peso del niño apenas alcanza los 8 kilos. Según un informe respaldado por varias agencias de la ONU, incluido el Programa Mundial de Alimentos, el 6,5% de la población en América Latina y el Caribe sufre hambre. Las crisis exacerban la pobreza y la desigualdad en la región. Hasta ahora, la región no ha conseguido hacer retroceder la pobreza y la inseguridad alimentaria a niveles prepandemia. Ante el fenómeno del hambre, las diversas subregiones del continente presentan situaciones distintas. En Sudamérica, la cantidad de personas que sufren hambre ha disminuido a 3,5 millones entre 2021 y 2022. En Mesoamérica, que abarca parte de México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, 9,1 millones de personas experimentaron la falta de alimentos el año pasado. En el Caribe, la situación no es diferente, con 7,2 millones de personas sufriendo hambre en 2022, siendo Haití el país más afectado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sostiene que, a este ritmo, los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se están alejando. Sin erradicar el hambre y la pobreza no podremos lograr el desarrollo sostenible en la región.
El informe agrega que aparte de los niños, las mujeres se ven más afectadas que los hombres y las zonas rurales son las que experimentan mayores dificultades. Además, la región es la más costosa del mundo para acceder a una alimentación saludable, con un promedio de alrededor de $4 por persona, en contraste con la medida mundial de $3,66. Fin del informativo, volvemos en breve.